Hola a todos, mi nombre es María José, su nombre es Diego Manuel y vamos a hablar acerca de el libro del mundo de Sofía. Vamos Vamos a hablar. vamos a hablar acerca de 4 temas en específico, los cuales se nos asignaron para hacer este proyecto. Empezaremos hablando con la filosofía de Atenas y un comodín en Atenas, los cuales explicaré yo. Daré mi punto de opinión y les daré más o menos un resumen. Después iremos al tema de Atenas y a la ilustración que ella les explicará y les dará un pequeño resumen sobre eso. Vamos a empezar en este. Repito lo que ya había dicho anteriormente, que yo les hablaré sobre este primer tema que se nos fue asignado, de la filosofía en Atenas. Les quisiera hablar desde ahorita. En este capítulo abarcamos la primera carta del tercer sobre amarillo que le llega al protagonista, el cual se trata de Sofía. Se habla de Hermes, un perro, que es el nuevo mensajero que entregaría las cartas que un filósofo extraño le da a Sofía para que lea. Es un curso de filosofía. En este tema le da una introducción al lector y a la protagonista sobre los 3 filósofos más grandes de toda la antigüedad que vivieron en Atenas: Sócrates, Platón y Aristóteles. Y te da una pequeña relación de lo que fue con ellos y el tiempo, que ellos pudieron ser los filósofos más importantes de aquella ciudad. Después de haberles explicado este tema, les voy a pasar a contar el segundo tema de esta exposición. Y les volveré a hablar sobre el segundo tema de que se me asignó, un comodín en Atenas. En este capítulo, el cual se habla de la importancia de Sócrates y su diferencia importante que tiene de los sofistas, que eran otros filósofos muy diferentes a él, que en esa época que él vivía en Atenas, ellos llegaron a impartir su forma de la filosofía como ellos la veían, los cuales se consideraban maestros y les intentaba enseñar al pueblo cobrándoles, por lo cual Sócrates demostraba que era un verdadero filósofo, no dando a ¿Y entender si que te él... cambio de tema? ¿Por qué? Así demostrando Sócrates que era un gran filósofo y no como los sofistas que solo iban para aprovecharse del dinero de las demás personas. Él trataba de una manera de hablar muy diferente a los demás, que lo hacía como si él no supiera nada, siempre intentando aprender de las demás gente, porque para él no sabía nada y no se consideraba un maestro de aquella materia, filosofía. Hola, soy María José. Pues antes que nada, que me disculpen por la informalidad de haber grabado esta parte del video sola, pero pues ocurrieron algunos incidentes y entonces, bueno, voy a hablar acerca de Atenas. Voy a empezar con la Acrópolis, que era la parte superior de Atenas, donde estaban los recintos y la verdad es uno de mis capítulos favoritos porque bueno, las primeras veces que lo leí fue como complicado asimilar que aparecía Sócrates y Platón, pero la Acrópolis significa el castillo de la ciudad o la ciudad sobre la colina, que pues tiene bastante sentido cuando sabemos que la Acrópolis era la parte superior de Atenas, estaba como en una meseta sobre Atenas. Bueno, no literalmente sobre Atenas, pero pues sí. El libro nos dice que en la primera mitad del siglo V hubo una guerra contra los persas que por fortuna se ganó, pero la Acrópolis quedó... la Acrópolis y Atenas quedaron en ruinas, por lo que se tuvo que reconstruir y tuvo que
empezar a desarrollarse de nuevo. En esta etapa fue cuando Sócrates anduvo por las calles haciendo preguntas a la gente de por ahí. Y bueno, en ese capítulo también podemos dar como una especie de recorrido por Atenas. Y bueno, pues eso es específicamente el capítulo. Nos muestran, bueno, nos describen el templo de Partenón, que Partenón era el templo más grande. También le llamaban Morada de la Virgen, y fue levantado en honor a Atenea, que era la diosa patrona de Atenas. Nos explican más o menos su arquitectura, que era, bueno, algo bastante podría decirse ingenioso para esa época. Y bueno, la verdad me parece increíble la forma en la que nos describen todo, que bueno, sí es increíble. También nos muestran el teatro más antiguo de Europa, que es el Teatro de Dionisos, donde se representaban varios dramas, por así decirlo, y algunas comedias. También nos muestran, bueno, también dije muchas veces, nos muestran el Tribunal Supremo de Atenas, donde pronunciaban sus sentencias en caso de asesinato. Y nos mencionan que muchos siglos más tarde fue ahí mismo donde el apóstol Pablo estuvo hablando de Jesucristo y de cristianismo a los atenienses. Le muestran a Sofía, la protagonista, a algunas otras ruinas y el templo del dios herrero, que es Hefesto, pero también está en ruinas. Nos muestran las ruinas de la antigua plaza de Atenas, donde existían, por decirlo, centros comerciales y, bueno, palacios de justicia y hasta un gran gimnasio nos mencionan también. Después nos presentan a Sócrates y a Platón, y Platón le deja un ejercicio a Sofía acerca de algunas, bueno, le deja 4 ejercicios acerca de pues algunas preguntas que tiene que hacerse. Y bueno, creo que aquí acaba el capítulo, así que vamos a pasar al siguiente capítulo. El siguiente capítulo es la ilustración, en el que hablaremos acerca de 7 puntos principales, y que son el racionalismo, la rebelión contra las autoridades, el optimismo cultural, la idea de ilustrar y vuelta a la naturaleza, cristianismo humanizado y los derechos humanos. Una primera fase es la rebelión contra las autoridades, en la que varios filósofos franceses de la Ilustración visitaron Inglaterra, país que en muchos aspectos era más liberal que su propia patria. Ok, en esta parte nos explican que cuando los franceses fueron a Inglaterra, bueno, estos franceses fueron a Inglaterra, se asombraron con la libertad que tenían los filósofos para pues manejarse. Y cuando se volvieron a Francia, estos filósofos, bueno, estas personas se tuvieron una rebelión porque vieron que en otro lugar sí existían más libertades que en el que ellos vivían. La siguiente fase es racionalismo. Los filósofos de la Ilustración eran partidarios de la razón, no como Aristóteles, que era de los sentidos, o sea, por un ejemplo, y consideraron su cometido era construir una base para la moral, para la religión y para la ética.
que pues resultaría en la ilustración. La siguiente fase es la idea de ilustrar. Ya después de haber llegado a la conclusión de que se necesitaba ilustrar a la sociedad, pues el siguiente paso era como tal ilustrarla. Se tomaba como porque se tomaba como prioridad la educación de los niños y esto era como el legado que se les iba a dejar. También una curiosidad es que de ahí la pedagogía tiene origen, o sea, mayormente en el dibujo. La primera enciclopedia salió en 28 tomos entre 1775 y 1772. Se decía que, bueno, o sea, una frase que logré capturar de esta parte decía que aquí está todo, desde cómo se hace una aguja hasta cómo se funde un cañón. O sea, ese tiempo. La siguiente fase es optimismo cultural. Cuando se inició el proceso de ilustración, se creía que en cuanto la sociedad fuera menos ignorante, o sea, tuviera más información, tuviera acceso a más información, sería una sociedad pues más desarrollada, por así decirlo. Pero en esta fase se dieron cuenta los filósofos de que no todo desarrollo era con un buen fin, ¿sabes? O sea, como con un... No todo desarrollo era para bien, digamos. La siguiente fase era la vuelta a la naturaleza, porque pues como se cambió de punto de vista en la fase anterior, en esta se planteó que se tenía que volver a la naturaleza porque la naturaleza es buena y el hombre es bueno por naturaleza. Bueno, eso es lo que yo no creo, pero pues así decía el libro. Y se creía que en los pueblos naturales la gente era más feliz, entonces pues por eso se planteó el regresar a la naturaleza. La siguiente fase y la penúltima es el cristianismo humanizado. Ay, me manché. Aquí se manejaba la religión como algo natural, o sea, los filósofos tenían planteado que definitivamente existía un Dios, que definitivamente existía un Dios que pues sí, ay no, yo lo dije muchas veces. Otras personas tomaron posturas ateas, que era pues de plano no creer en nada, no pertenecer a alguna religión, y las deístas, que eran, o sea, otra postura era la deísta, que era pues creer que Dios existió en algún momento, pero después que creó al mundo, pero después dejó de existir, o pues sí, se mantuvo ausente. Ya la última etapa o la última fase eran los derechos humanos, que fue cuando se planteó, o sea, bueno, los franceses se mantuvieron luchando a favor de los derechos naturales, luchar contra la censura y la libertad de imprenta. Había que tener libertad de pensar libremente y, o sea, por eso lucharon por la libertad de pensar libremente y expresar lo que estaban pensando. Sus ideas en cuanto a religión, a moral y a ética. Bueno, creo que pues aquí acaba de cierta forma, o sea, expliqué las 7 fases y pues no sé cómo despedirme, pero gracias por su atención.